Si cuando tú entraste te entregaron esto en la puerta, te voy a pedir que lo tomes. Si no te entregaron, lo tienes ahí. Lo tienes en tu silla. Eso lo llamamos de un outline, un bosquejo, para ayudar a las personas en la enseñanza de la palabra que tenemos cada domingo. Gracias por estar con nosotros, las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales. Hay mucha gente conectada a través de nuestro canal de YouTube y en el Facebook. Que Dios abençoe, que el Señor los bendiga. Gracias por estar aquí. A los que están aquí en persona, gracias por estar aquí. Bienvenido a la iglesia familiar. Una alegría poder compartir ese tiempo con ustedes. Esta semana, para ser más específico, el día viernes, yo fui a almorzar con una querida familia dominicana aquí de la iglesia. Ahora, cuando tú vas a comer en la casa de un dominicano, señoras y señores, ese es un banquete. Tienes que ir por lo menos con un día sin comer para que el otro día tú puedas poder aguantar todo lo que te van a dar. No falta el arroz blanco, el patacón, ¿verdad? Y es un banquete increíble. Porque resulta que esta familia empezó a venir a la iglesia más o menos como unos 5 meses atrás, 4 meses. Yo veía que ellos entraban, los saludaba y bueno, me llamaba la atención la familia. Un día yo quiero conocerlo. Aunque tú no lo creas, tú dices, pastor, ¿cómo es así? Lo que más me llama la atención es que él, cada vez que viene a la iglesia, trae su Biblia. Y tú dices, caramba, pero una persona va a la iglesia, tiene que llevar su Biblia. Yeah. Pero si preguntáramos cuánto tenemos Biblia hoy, mejor no pregunto. Entonces, claro, unos tienen la Biblia en el teléfono, etc. Pero ellos siempre con su Biblia. Siempre con su Biblia. Dije, quiero conocer a esa persona. Un día me acerqué y dije, brother, quizás vamos a tomar un café. Y él dijo, claro que sí, no se daba hasta que se dio el viernes. Llegué allá y ¿qué crees que había? Un banquete esperándome, para mí solito. Porque mi señora, como trabajaba, no podía estar conmigo. Tuve que comer por ella y por mí. ¿Okay? Y empezamos a hablar porque me fascina conocer la historia de la gente. Que ellos puedan compartir un poco de su historia. Cómo llegaron a la iglesia, pero cómo conocieron del Señor, etcétera, etcétera. Brother Smith empezó a hablar, vivía en New Jersey, se mudaron para el sur de la Florida, en la área de Boynton, y él empieza a contarme la historia de ellos, de los hermanos, 5 hermanos, viviendo en República Dominicana, pero crecieron hablando inglés por causa del abuelo que era del Caribe, pero dominicano. Y él me contaba que su abuelo era un pastor. Y obviamente que todo lo que el abuelo aprendió pasó a los hijos, que era es el papá de él, que falleció hace creo que 3 años atrás. Y él me contaba que cuando estaba más chico, como a las 5:30 de la mañana, los hermanos escuchaban la pisada del papá que se paraba y decían, y me acuerdo Brother Smith hablando eso conmigo, decía, ahí viene el papá. Él venía y tenía un toque especial en el cuarto de los muchachos diciendo, párense porque es hora de la oración. 5:30 de la mañana. Todos los días. No es, ay, que no tengo... Párate que tú vas a orar. Y hizo eso durante toda la vida de ellos. Crecieron así, orando a las 5 de la mañana todos los días y leyendo la Biblia. Brother Smith creció y el papá falleció, se fue con el Señor. El tío de él asumió la iglesia allá en New Jersey, pero Smith creció, fue a la universidad y creció en ese ambiente de vida cristiana y sirvió con los jóvenes. Una persona completamente bilingüe, una pareja linda. Estoy hablando eso porque hace solamente 5 minutos pedí permiso de ellos para hablar acerca de eso. Entonces, ellos me dijeron, that's okay, pastor, don't worry about it. Y creció en ese ambiente estudiando la palabra. Y ahora ellos tienen 3 hijos. 2, un adolescente, un preadolescente y un chiquito. Y me decía, todos los días, todas las noches tenemos culto en la casa. Leemos la Biblia. ¿Por qué, Brother Smith? Porque es muy importante que los niños estén en la palabra y no falten en la iglesia. Es decir, la iglesia está en nuestra lista de prioridad. Desde el día que llegaron aquí,
que encontraron nosotros a través de una persona. Ellos no han faltado un domingo cuando están aquí. Tienen su business, su negocio, viaja bastante, pero siempre han estado aquí. Esa es la historia que te llama mucho la atención, te impacta mucho por el hecho del compromiso de ver que esas personas tienen en su lista de prioridad la iglesia. En su lista de tantas cosas que hacer, la iglesia aparece en la lista. Y ama la iglesia de una forma increíble. Yo doy muchísimas gracias por la vida de ellos dos. No quiero en ningún momento hacer lo que ellos se sientan mal, pero me encantaría que ustedes conocieran a mi brother Smith, su esposa Wendy, que se pueden parar ahí donde se encuentran, por favor, por un segundo. Estoy hablando de ellos dos allá. Ahí están. Gracias. Que el Señor te bendiga. Tiene una historia increíble. Y lo primero es, pastor, queremos servir a Dios. Están muy preparados académicamente hablando, pero en la palabra de Dios sobre todo. Pero me llama mucho la atención el hecho y la forma como ellos están comprometidos con Dios y luego comprometidos con la iglesia. Y ese es nuestro tema de este día, en nuestra serie acerca del credo. Si tú estás aquí hoy por tu primera vez, nosotros hemos estado hablando durante 4 semanas acerca del credo de los apóstoles, escrito 200 a 300 años después de la muerte de Jesucristo, practicado por la iglesia durante siglos y siglos y siglos. El credo, como hemos dicho, no se encuentra en sí en la Biblia, pero el contenido del credo es todo bíblico. No fue escrito por los apóstoles, tampoco por Jesucristo, pero es la creencia de la iglesia a través de los siglos. Son antiguos y eso es lo que creemos acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, acerca de la Trinidad, acerca del Hijo, acerca del Padre, acerca de la iglesia, acerca del perdón de los pecados, cual vamos a estar hablando la próxima semana, acerca de la segunda venida de Jesucristo que va a venir por su iglesia, a donde vamos a estar continuar hablando acerca del credo. Si tú ves en tu programa, nosotros hemos colocado el credo para que tú lo tengas contigo. Es importante que tú puedas entender lo que estamos hablando. Y en la parte de abajo, en el credo, si tú lo puedes ver, dice: creo en el Espíritu Santo, en la iglesia universal. De eso vamos a hablar hoy, de la iglesia universal. Ahora, tengo que hacerte una observación muy importante que yo hacía en la mañana con mis líderes a las 8:30 de la mañana en nuestra reunión que tenemos los domingos. Cuando el credo habla acerca de la iglesia universal, no se refiere a la iglesia que ustedes conocen llamada Pare de Sufrir. ¿Ok? Yo me acuerdo un día que una persona me conoció, siendo yo brasilero, dijo: ¿usted es pastor de la iglesia Pare de Sufrir? Yo le dije: yo sigo sufriendo todavía. ¿Verdad? Entonces la iglesia Pare de Sufrir, que es el nombre que la gente ha dado a la iglesia, se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nació en Brasil y ha estado por muchos lugares en el mundo, en los Estados Unidos, en toda Centro y Sudamérica. Y vas a notar que todos los pastores de la Iglesia Universal son brasileros. Aunque están en Colombia o en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, en Europa, aquí en los Estados Unidos, no hay pastor hispano, no hay pastor europeo. Todos son los pastores brasileños hablando portuñol, la mezcla del portugués con el español. Entonces, como la persona me vio hablando así, pensó que yo era de la iglesia Pare de Sufrir, que ya le iba a intentar vender algo. Yo dije: no, espérame un segundo. Entonces, no estamos aquí para hablar de iglesia de nadie, pero te estamos explicando que la palabra universal que aparece aquí no está conectada con la iglesia universal del reino de Dios. Cuando hablamos de la iglesia universal en el credo es importante porque ustedes y ese tu servidor, nosotros somos parte de la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es nada más y nada menos que todos los creyentes de todas partes del mundo congregados en algún lugar ahora mismo. Hay creyentes en Colombia, hay creyentes en Centro Sudamérica, en Asia, en África, en Europa, en todos los lugares del mundo. Domingo, la iglesia del Señor se reúne. Tú no los conoces, es la iglesia universal, pero tú eres parte de ella.
La iglesia universal está en todos los lugares. La iglesia de Cristo que tiene diferentes idiomas, diferentes color de piel, que se reúne en diferentes lugares. Esta es la iglesia universal de lo que hablamos aquí en el credo. Esa es la iglesia universal. Ese es el reino de Dios a través de hermanos, hermanas en diferentes lugares, hasta en la selva amazónica. La iglesia ahí está. Y ahí la otra iglesia es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local y cuál diferencia hay de la iglesia local y la iglesia universal? La iglesia universal, como ustedes acabaron de escuchar, son todos los creyentes en toda la parte del mundo y al mismo tiempo adorando y sirviendo a Dios. La iglesia local es un grupo de personas, de creyentes, en un lugar específico, en un momento específico, geográficamente hablando. Es decir, ahora en ese lugar tenemos esta reunión con un grupo de personas. Esa es la iglesia local. Tú no puedes ser parte de la iglesia universal si no eres parte de la iglesia local. Y ser parte de la iglesia local significa que tú eres la iglesia universal en el planeta Tierra. Eso es lo hermoso y lo bonito de esto. Ahora mismo aquí en nuestro condado, aquí a nuestro lado, hay una iglesia bautista, está Winner Church más allá, Visión Internacional del pastor Joaquín Mercado, que está aquí enfrente cuando tú haces la vuelta. Tú sigues más adelante, tú vas a encontrar varias iglesias. Tú vas a encontrar la iglesia Oasis de Amor, tú vas a encontrar la iglesia Bautista Hispana, tú vas a encontrar Christ Fellowship, iglesia Trinity Church. Vas a encontrar Life Church del pastor Craig Hochschild. Tú vas a encontrar la iglesia donde está el pastor Misael Valera, que es un gran amigo que nosotros tenemos. Vas a encontrar la iglesia un poco más allá, cerca de la militar, el Encuentro de la Vida. Y así tú vas a ver que hay varias iglesias en nuestro condado local. Es verdad que alabamos diferente, nos expresamos en la hora de la adoración un poco diferente, pero todos tenemos algo en común. Creemos en el Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado, que va a volver por su iglesia, aunque hacemos las cosas diferentes. No competimos entre nosotros, no competimos con las iglesias que están alrededor nuestro, mucho por el contrario, nosotros estamos conectados. ¿Con qué fin? De alcanzar nuestro condado, el sur de la Florida, para Cristo. Una vez al mes, el primer jueves del mes, durante todo el año, un grupo de pastores, cerca de 70 y a veces 80 pastores, nos reunimos. Pastores de todas las denominaciones, en inglés, en español, en portugués. Asamblea de Dios presbiteriana, los hermanos mesiánicos, los hermanos pentecostal, la iglesia bautista, diferentes iglesias. Vienen de todo el condado. Nos reunimos y viene un pastor y ministra a nosotros, a los pastores. Después que ministra, nosotros nos sentamos alrededor de una mesa. Yo tengo una mesa. Mi mesa es la iglesia, el grupo transcultural. En mi grupo a donde estoy liderando hay pastores de varios lugares. Y en esa mesa tenemos que contestar dos preguntas. ¿Cuáles son las cosas, las dificultades que tú tienes en tu vida hoy, en tu ministerio, quizás en tu matrimonio, quizás las dificultades en tu congregación y cuáles son las cosas buenas que están pasando en tu iglesia? Y compartimos esto. Y luego de la enseñanza que acabamos de escuchar, ya sea una enseñanza como la semana pasada del pastor de la iglesia que está más allá, Grace Fellowship, el pastor estuvo hablando acerca de la homilética, hablando de la defensa de nuestra fe. Y él hablando de la defensa de nuestra fe, enseñando a los pastores, y la mayoría de los que están ahí son gente que tiene un master degree, un doctor degree, gente muy preparada, pero hablando acerca de cómo defender nuestra fe. Hace unos meses atrás vino un pastor a hablar acerca de la importancia de la salud física del pastor. Luego, meses más atrás, vino otro pastor especialista en el tema para hablar acerca de la pornografía en la iglesia. Y cada vez que nos reunimos, viene alguien para ministrar a los pastores. No estamos ahí para hacer eventos juntos, para promover nuestra congregación. Ese no es el objetivo de la reunión.
El único objetivo de la reunión es poder orar unos por los otros, apoyarnos, levantar al hermano, levantar a aquel que está caído y poder crear relación y tener accountability, rendir cuentas entre pastores. Por eso nosotros, como iglesia en nuestro condado, nosotros no estamos aquí para competir uno con el otro. La iglesia familiar aquí en Green Acres y en todos los lugares donde estamos, nosotros tenemos un lenguaje muy nuestro. Y como iglesia local, nosotros decimos que somos la iglesia del vecindario. Es una iglesia en el vecindario que tiene un pastor del vecindario que habla el idioma del vecindario, donde los miembros son del vecindario y que predica un mensaje para la gente del vecindario. Y estamos intentando alcanzar nuestro vecindario. Esa es la iglesia local, a donde tú eres parte, donde tú estás aquí. Y es muy importante poder entender eso cuando hablamos de la iglesia local. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer como iglesia? Entrenar a la gente, preparar a los santos, a los creyentes, para que ellos puedan ser la iglesia allá afuera. Porque la iglesia no es ese edificio. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. En tu hojita hay algo que quiero que tú escribas ahí rápidamente. Porque cuando decimos que nosotros somos parte, miembros de la iglesia familiar o de la iglesia local, estamos diciendo que yo tengo una relación con Dios y con su pueblo. Tengo una relación con Dios y su pueblo. Cuando digo que soy parte de la iglesia local, tengo una relación con Dios y su pueblo. Yo creo que el COVID-19 nos hizo ver esto de una forma muy clara. ¿Por qué? Todos nuestros edificios, nosotros somos 13 iglesias. Estamos ubicados en 12 lugares diferentes. Todos nuestros 12 edificios se cerraron por 6 meses. El edificio se cerró. Se apagaron los aire acondicionados. Se tuvo que cancelar los contratos que habían con el landscape, con la gente que cuida la iglesia. Tuvimos que hacer varios ajustes, cortar los gastos, más de 60% cortando gastos para ahorrar un poco. Pero el edificio quedó con las luces apagadas. Nosotros transmitimos desde aquí con un grupo de personas. Solo 2 de nuestras iglesias, de los edificios, estuvieron abiertos. Downtown y aquí, para grabar nomás los servicios. Cuando tú veías los servicios, eran grabados aquí. Todo estaba vacío. Ese tu servidor aquí parado. La banda estaba aquí, pero todo vacío. El COVID-19 nos demuestra de una manera increíble que nosotros no necesitamos un edificio para hacer iglesia. El edificio se cerró, pero la iglesia siempre estuvo abierta. La iglesia nunca se cerró, porque la iglesia universal no se cierra. La iglesia local no se cierra. Es más, la iglesia se multiplicó porque en la casa de ustedes y la gente que nos está escuchando, pasamos a tener varias pequeñas congregaciones reunidas en diferentes hogares, en inglés, en español, en portugués. Entonces, aún las crisis, cualquier crisis, y si tú lees la historia del cristianismo, tú vas a ver que por lo más que han intentado cerrar la iglesia, no pueden. Pueden tomar su edificio, pueden cerrar el edificio, pero la iglesia no se cierra. No hay cómo cerrar la iglesia. Aún con el edificio cerrado nosotros pudimos cantar. Con el edificio cerrado nosotros ofrendábamos. Con el edificio cerrado nosotros leímos la Biblia. Orábamos unos por los otros. Con el edificio cerrado seguimos ayudando familias necesitadas y pendientes de la gente, aunque no estábamos en contacto con todas las personas, porque eso era imposible. De manera que la iglesia no está limitada geográficamente hablando. No hay cómo limitar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el lugar a donde nos reunimos. No te olvides de eso. La iglesia no es el lugar a donde nos reunimos, ni lo que hacemos. Iglesia no es el lugar a donde nos reunimos, ni lo que hacemos. La iglesia es lo que somos. Esa es la iglesia.
lo que tú y yo somos. Quiero leer contigo, hablando de la iglesia, una de las cartas más impactantes que habla acerca de esta iglesia, tanto universal como la iglesia local. Una carta considerada anónima porque hasta la fecha los teólogos discuten entre ellos para intentar saber quién la escribió, la carta a los hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, el otro 50% dice no fue Pablo. Pero that's okay, nosotros no vamos a resolver el problema hoy, pero vamos a leer en la carta a los hebreos, en el capítulo 10 de esta carta, y noten ustedes algunas frases interesantes acerca de lo que está pasando aquí. Los hermanos de aquel entonces estaban queriendo regresar al viejo pacto, a las prácticas antiguas de aquel entonces. Y había mucha amenaza, algunos de ellos querían volver allá. El autor de los Hebreos empieza a escribir a la iglesia, a los hermanos, y él habla un lenguaje que quizás tú digas, pastor, no entiendo absolutamente nada de lo que está escrito ahí. Voy a intentar en cuestiones de segundo explicarte, porque realmente no tenemos tiempo para esto. Pero mira lo que dice la carta en el capítulo 10, en el versículo 19, dice, así que hermanos, mira esa expresión, hermanos. Esa es familia, iglesia es familia, es hermandad, es koinonía. Hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces, en el tabernáculo, aquellos que van a estudiar una visión panorámica del Antiguo Testamento, quizás van a ver un poco de eso. En el tabernáculo, que era una tienda, había una división muy grande, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo había varios muebles, había un lugar para hacer incienso de sacrificio, allá afuera se hacía en el parqueo el sacrificio del cordero, de manera que el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, solo él podía entrar. Y él ofrecía sacrificio en favor del pueblo que estaba allá afuera. Él tenía que presentar sacrificio a Dios, él era un mediador. Y la cortina gigantesca dividía el lugar santísimo del lugar santo, y allá afuera estaba entonces la otra área donde quedaba la gente. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Escucha lo que está diciendo el autor de los Hebreos en el versículo 20. Dice él, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote, haciendo la comparación obviamente con Jesucristo, al frente de la familia de Dios. Esa es familia, iglesia es familia. Entonces él dice, y los verbos que me llaman mucho la atención, tiempo presente, el verbo plural, que es familia. Si fuera singular no se puede hablar de familia. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, sino transparente, corazón sincero, y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados, en el plural, de una conciencia culpable que éramos antes, y exteriormente lavados con agua pura, mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, hablando de Dios. Preocupémonos, eso solo pasa en la iglesia, los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos, escúchame bien, subraya esto ahí, no dejemos de congregarnos, como acostumbra hacerlo algunos, sino animémonos, plural, unos a otros. Y con mayor razón ahora
que vemos que aquel día se acerca. Ahora, lo que el autor de los Hebreos está diciendo es que tú y yo no necesitamos un sumo sacerdote para que una vez al año ofrezca sacrificio a nosotros para perdón de nuestro pecado. Él está diciendo que ahora la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rompió cuando Cristo fue crucificado en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Cuando tú ves la película que se rompe la cortina, se refiere a la cortina del lugar santísimo. Se rompió la cortina. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y tu servidor, nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios, sin necesitar un mediador. Tú puedes ir directo a la presencia de Dios, presentar a Él tus pecados, tu maldad, y Él te va a escuchar. Tú lo puedes hacer. Tú tienes acceso a eso es lo que dice la palabra. Y el autor de los Hebreos está dirigiéndose a los hermanos. Todo tiene que ver con los hermanos. Vida en comunidad. Infelizmente, nosotros vivimos en una cultura muy individualista. Ustedes saben que la cultura norteamericana es una cultura muy individualista. Es parte de la vida de la gente. El norteamericano anhela la autonomía, la independencia, la soberanía. Y tú ves esto en los niños desde pequeños. Por eso cuando llegan los muchachos que terminan high school, solo están pensando en una cosa: irme de esta casa, porque quiero mi independencia, mi soberanía. Y como que ellos quieren probar algo a los papás que los papás no han dicho que tienen que probar, ¿verdad? Y se van. Pasa 3 meses. Mi cuarto todavía está disponible. No tienen ni dinero para comprar una hamburguesa y pagar la electricidad y quieren independizarse. ¿Qué es eso? Es la cultura. Es la cultura que nosotros crecemos acá. Pero la cultura bíblica es una cultura colectiva. La cultura de la iglesia no es una cultura independiente. Nuestra cultura es una cultura interdependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos necesitamos. Nos necesitamos, sobre todo nosotros los hispanos, que somos extranjeros en esta nación. Somos una cultura dentro de otra cultura. En el plan divino de Dios para su iglesia no hay lugar para el cristianismo llanero solitario. No existe cristianismo a mi manera. O el cristianismo de llanero solitario, a donde solito tú intentas conquistar el mundo, o quizás diga: yo puedo ser cristiano desde mi casa. Desde mi casa. No necesito la iglesia para ser creyente, es verdad. Pero dificilmente vas a poder vivir la vida cristiana con toda integridad de acuerdo a la palabra si tú no vives en comunidad. Si tú no estás conectado a una comunidad, que es la asamblea de los creyentes. Nosotros nos necesitamos. Por eso que la iglesia local, mis hermanos, la iglesia donde tú estás, no es acerca de ti. No es acerca de mí. La iglesia local no es acerca de yo, mi. Es acerca de nosotros. En la iglesia local no hay cristiano VIP o alfombra roja o este es mejor que aquel. No existe tal cosa. En la iglesia local solo hay espacio para nosotros. Porque somos conectados, estamos conectados y nos pertenecemos. No es acerca que tú digas: es que me cae mal, no me gusta. Doesn't matter. Teológicamente, si tú tienes a Cristo como tu Salvador personal, tú perteneces a la otra persona y ella está conectada contigo porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces no hay cristianos con privilegios. Por lo menos no debería de haber. No vas a encontrar en ningún lugar en la palabra de Dios que este es mejor que el otro por su posición social, que ese es mejor que aquel por color de su piel. No existe tal cosa. La iglesia de Dios es una sola iglesia.
es el cuerpo, es la novia, es el rebaño. Por eso, está conectado a la iglesia local es extremadamente importante para cada uno de nosotros. Ser parte de la iglesia familiar, la iglesia local, significa que estoy construyendo mi vida sobre la verdad que no cambia, que es la verdad es antigua, la verdad que no cambia. Eso es lo que dice el versículo 23. Prácticamente dice, aférrense a la verdad antigua que no cambia. Y el escritor está exhortando a la gente, exhortando. Y es interesante que él no dice, aférrense a la salvación. ¿Te fijaste eso? En el versículo 23. No dice, aférrense a tu salvación, sino que mantengamos firme la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Bajo cualquier circunstancia, cualquier situación, nosotros nos mantenemos firmes. Infelizmente, como yo hablaba esa mañana al otro grupo, en las iglesias, en todos lados, hay muchos creyentes esplenda. Ese azúcar a mí no me gusta. Cambia el sabor del café. Horrible. El cristiano esplenda es aquel que no es natural. Es superficial. Es esplenda. El esplenda es el sustituto del original. Y tú vas a encontrar en muchas comunidades cristianos esplenda, que no son originales. Es el sustituto del original. Le gusta cantar, le gusta estar en la iglesia, pero hasta ahí. Él no quiere saber de involucrarse porque dice, tuve una mala experiencia en la iglesia donde yo estaba y no quiero tener otra vez. No usa sus dones, no está comprometido. Creyente cristiano esplenda, que cuando viene una lucha, una prueba, una situación difícil, cae o abandona su congregación o abandona su relación con Dios. Es increíble. A nosotros nos preocupa mucho eso, por eso hemos trabajado tanto aquí para crear el instituto. Tenemos 85 personas en clase ahorita. Y ese miércoles que viene a las 7 de la noche, nosotros vamos a arrancar con 5 clases más. Llevamos ya 2 años de instituto. Enseñando la Biblia tanto para los niños como para los jóvenes. Tenemos increíbles maestros que han sido entrenados de una manera increíble para hacer lo que ellos están haciendo. Y el instituto existe para esto, para trabajar en el carácter, la integridad de la gente y crear cristianos naturales, no cristianos esplenda. Necesitamos una comunidad fuerte en este contexto. Cuando pienso en un creyente, un cristiano no esplenda, me viene a la memoria uno de los padres de la iglesia, llamado de Crisóstomo. Quizás tú ya leíste un día acerca de él. Él estaba frente a frente con el emperador y habían amenazado a Crisóstomo a aislarlo de toda la gente y finalmente decapitarlo. Y en su conversación con el emperador, frente a frente los dos, yo quiero leer parte de esa conversación para que tú veas que es ser un cristiano original. El emperador lo amenazó y dijo, te vamos a aislar de toda la gente si no dejas tu fe en Cristo. Crisóstomo respondió, no puedes ponerme en aislamiento, decía él, porque este mundo es la casa de mi padre. Entonces yo no voy a estar solo. Luego el emperador le dijo, pero te mataré. Crisóstomo respondió, no puedes matarme. Entonces el emperador le dijo, me llevaré todos tus tesoros y te quedarás sin nada. Crisóstomo dijo, no lo puedes hacer, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está allí. Y para allá me voy. El emperador entonces dijo, ya muy molesto, te alejaré de tus amigos y no te quedará nadie.
Crisóstomo, muy tranquilo, escuchando al emperador molesto, dijo: no lo puedes, porque tengo un amigo en el cielo de quien no puedes separarme. Te desafío, dijo él, porque no hay nada que puedas hacer para dañarme. El emperador lo dejó ir y se fue. Y cuando tú estudias la vida de esos grandes hombres, tú vas a ver que no había lugar para ser un creyente esplenda. Tenías que ser un cristiano original, comprometido con la causa, con la obra del Señor. En tercer lugar en tu hojita, ser parte de la iglesia cristiana significa que doy prioridad de congregarme con la familia de Dios. Doy prioridad de congregarme con la familia de Dios o con la familia de la iglesia. Me gusta mucho lo de Hebreos, porque el autor a los Hebreos está exhortando a la congregación. ¿Sabe vida en comunidad, vida de iglesia? ¿Sabe cómo funciona? Funciona así. Mira, es mi vida tocando tu vida. Y es tu vida tocando la vida del otro. Donde no hay lugar para el egoísmo, para el interés personal. Porque cuando Cristo habita en tu vida a través del Espíritu Santo, el amor debe fluir de una manera natural. Por lo menos debería de ser así. Somos compañeros de milicia. Estamos nosotros involucrados en la misma causa: llevar el Evangelio, ser la sal y la luz del mundo. Y porque Dios es un Dios relacional, nos ha criado a nosotros como seres relacionales, a donde tú y yo desarrollamos nuestras relaciones interpersonales y nos amamos y queremos uno al otro y buscamos el mejor para el prójimo a pesar de tener diferencias. Pero eso es posible únicamente a través de Cristo. Tú puedes ver muchas de esas virtudes acá. Déjame preguntarte algo. En un momento más, y voy a pedir a los muchachos que suban para cantar, pero antes de eso, déjame decirte algo, déjame preguntarte algo. Cuando nosotros hablamos de prioridades, si tuviéramos una lista de prioridades, en tu lista de prioridades, aparece la iglesia. Tú tienes la iglesia en tu lista de prioridades. Okay, vete de vacaciones a Disney, voy a ir, tengo compromiso con mi deporte, tengo varias cosas que hacer, mi carrera, fines de semana el otro. Tú tienes la iglesia en la lista de tu prioridad, o de pronto tú vienes o tú estás aquí porque hey, tengo tiempo, pero si tuviera otro compromiso, y si me hubiera llegado la suegra ahorita tocando la puerta, yo te estaría en otro lugar, porque cambiaría esto. Eso no sería así. Déjame decirte algo, déjame leerte algo acerca de la iglesia. Quiero que tú pongas atención en un minuto. La iglesia. No hay nada como la iglesia. La iglesia es indescriptible. La iglesia es impresionante. Su potencial no está limitado para nada. La iglesia consuela a los afligidos, a los quebrantados. La iglesia construye y ayuda a las personas a reconciliarse. La iglesia proporciona recursos para los necesitados y abraza a todos, independientemente del color de su piel.
trabaja para romper las cadenas de las adicciones. La iglesia es a donde se arreglan los matrimonios, es a donde ayudamos a los jóvenes, a los niños, a conocer principios y valores. No hay nada como la iglesia. No podemos comparar a la iglesia absolutamente a nada. Ahí están las personas casadas, las personas divorciadas, las viudas, los viudos, los jóvenes, los niños. En la iglesia están las personas de diferentes estatus sociales. En la iglesia están personas de diferentes países. Pero cada quien tiene su propia historia. Y a veces una historia de dolor, una historia de alegría, pero no hay nada como la iglesia. Es donde se predica el evangelio. En la iglesia, donde lo que se hace siempre con el fin de ayudarte y verte crecer. En la iglesia es donde los perdidos se encuentran, donde servir a Dios es una gran bendición. No hay nada como la iglesia. ¿En qué lista de prioridades se encuentra la iglesia en tu vida? ¿Está en la lista de prioridades? Muchos de nosotros que estamos aquí nos fascina el deporte, ¿no? Muchos. Hay varios de ustedes que juegan tenis y dicen que el tenis es buenísimo para quemar calorías. Hay aquellos que nos encanta la bicicleta y hay varios que están extremadamente enamorados por la bicicleta. Y dice que la bicicleta para el cardiovascular es lo mejor que hay. Hay aquellos que les gusta caminar, sacar el perrito y caminar todos los días y tienes un horario para caminar. Hay otros que van al gimnasio a levantar pesas, que es bueno. Hay aquellos que les fascina el fútbol y juegan durante la semana. Tienen un día donde se reúnen con los amigos para jugar. Y que hablar del jiu-jitsu, donde el jiu-jitsu trabaja todo tu cuerpo, te da unas condiciones increíbles. En mi familia todos mis hermanos hacen jiu-jitsu. Mi cuñado es un cinturón negro de jiu-jitsu. Mi hermano más chico es un cinturón negro de jiu-jitsu. Mi otro hermano del medio es cinturón negro de jiu-jitsu, tiene su academia. Mi sobrina es un black belt de jiu-jitsu. Mi sobrino otro. El único vago en el jiu-jitsu soy yo. Pero todos los demás les fascina el jiu-jitsu. Hace 3 años cuando fui a Manaus estuve entrenando con una persona que me dio una paliza y casi abandono el jiu-jitsu porque me dio por todos lados. Y después descubrí que pusieron a él para pelear conmigo porque él era un pastor. Paulo Sérgio Alves, un hombre que vivía en la favela allá en mi pueblo. La gente tenía miedo de él. Narcotráfico, drogas, mandaba matar a la gente. Un hombre completamente perdido sin Dios. El evangelio lo alcanzó a Paulo Sérgio y empezó a entrenar jiu-jitsu. Se volvió y se transformó en uno de los mayores luchadores ahí en Manaus. Es un black belt grande y a la vez un pastor. Es un pastor full time. Tiene una iglesia de 500 miembros y a la vez un luchador de jiu-jitsu. Y estuvimos hablando. Hoy en la mañana hablé con mi hermana y me dijo, Paulo Sérgio se fue para Guimarães, una ciudad en Portugal. Está dando clase allá, pero está con una célula de estudio bíblico implantando la iglesia. Cuando yo hablé con este hombre, dije, ¿cómo tú haces para que los chicos vayan a la iglesia? Él me dijo, Pastor da Silva, ningún joven puede luchar en mi academia si no sirve en la iglesia y no se congrega. No negociamos la iglesia. Mira, tú puedes hacer el deporte que tú quieras y déjame decirte algo, tienes que hacer deporte. Haz algo, pero mueve tu cuerpo, por favor. El deporte te da salud física y te da salud emocional, pero ningún deporte te puede dar salud espiritual. Solo la iglesia y el evangelio. Y no hay cosa más importante para nosotros que estamos aquí, es tener el balance entre lo espiritual, lo emocional y lo físico. Que ningún deporte, que ninguna relación
esté por encima de tu relación con Dios. Tu relación con Dios primero, servir a Él primero y todo lo demás. Quiero invitarte que tú te pares conmigo y vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor. ¿Por qué no tomes ese momento y deja que el Señor te ministre? Que tú puedas permitir con que ese Dios grande y poderoso hable a tu corazón. ¿Y por qué no tomas ese momento para ver en tu lista de prioridades dónde está tu iglesia, dónde está tu relación con Dios? Vamos a cantar a Él.